Y a veces es cierto, venir a la escuela para ellos es venir a un lugar donde al menos reciben una taza de cocido caliente, un maestro, un profesor que le sonríe, que le toca la cabeza, que le dice buen día. Las situaciones son bastante embromadas, está muy bien que les expliquen y les digan. Sí, lo humano siempre es lo que más me llama la atención. Ayer estuvimos con con la directora de la escuela número 2, que también habló que ellos brindaron mucha ayuda. Por ejemplo, ella se prestaba su celular para que una alumna pueda participar de las clases, porque la mamá no tenía esa posibilidad de... Sí, totalmente. Totalmente. Lo que Ayer, pasa es que, sí, te escucho, Fabi. el día de ayer, la profesora Cupayolo, Gloria Cupayolo, justamente repitió la frase que usted siempre nos dice, que un docente siempre trabaja con lo que es, y eso es lo que ella más destacó del grupo de docentes que tiene. Qué bueno. ¿Ustedes se acordaron de mí? Es la primera directora que escuchamos que habla de esa manera. Y sí. Y por eso esa escuela también es una escuela muy respetada, porque cuando la cabeza y la dirección están bien, todo lo demás en general anda bien, ¿no? Es como que el líder dentro de una institución tiene que ser el director y los docentes seguir las normativas, o por lo menos adaptarse, si es que no tienen esa costumbre, ir adaptándose. Vamos a mirar un ratito, fíjense que ustedes tenían ahí, primero que es un texto novedoso porque habla de la sociedad del cansancio, ¿sí? Nosotros vivimos en una sociedad en la cual es notorio el cansancio de todo tipo. Si lo tienen al texto a mano, lo vamos a ir leyendo juntos y analizando juntos, así lo hacemos más llevadero, ¿sí? El título original dice la violencia neuronal, ¿sí? Y la primera pregunta que tenían refería a qué se refiere que toda época tiene sus enfermedades. Si alguien puede leer esa primera parte, por lo menos. Toda época tiene sus ¿qué? Sus enfermedades emblemáticas. ¿Qué quiere decir enfermedades emblemáticas? Toda época tuvo enfermedades que se han desatado en mayores o menores pandemias o contaminación. Conocemos de hecho la fiebre amarilla, el cólera, la difteria, la varicela, la viruela, el sarampión y un montón. La tuberculosis y hoy en día lo que nosotros decimos COVID y otras tantas que vendrán, ¿sí? Pero se fueron solucionando a medida que la ciencia avanzaba en los descubrimientos de paliativos para esas enfermedades. Yo no estoy leyendo, le estoy explicando más o menos. Cuando antes uno se cortaba el dedo o se lastimaba o se enfermaba de la garganta o tenía algún tipo de complicación, no existían los antibióticos. Entonces la gente se moría con mayor facilidad por una infección. Si uno se cortaba, por ejemplo, un combatiente de guerra se cortaba o era herido y la infección se hacía grande, morían por infección. Ustedes saben lo que provoca la infección. La reproducción de los glóbulos blancos dentro de nuestro cuerpo, lo que hace que nuestro cuerpo se infecte o haya una infección generalizada y se terminan muriendo. ¿Qué pasó? En un momento apareció la penicilina y mágicamente la penicilina, que es el antibiótico universal y el primero que se conoce, empezó a solucionar problemas de salud que venían de hace mucho tiempo. Gente que las enfermedades respiratorias sin ayuda de los antibióticos eran casi todas mortales. Las heridas, las operaciones, sin ayuda de los antibióticos que previenen la infección, eran casi todos mortales. Entonces siempre hay a lo largo de la historia del ser humano hitos que marcan algunos descubrimientos que marcan hitos paliativos en contra de algo que la humanidad sufre. Cuando estaba la varicela o la viruela, hasta que no apareció una vacuna,
la gente sufría por ello. O la poliomielitis, ¿conocen la poliomielitis? A los niños se los vacuna contra la polio, porque la polio atacaba ya desde el nacimiento. Entonces nacían niños con deficiencias, no de origen neurológico, sino con deficiencias de origen físico. Entonces siempre ante una enfermedad surge un paliativo, ante un dolor surge algo que luego la ciencia descubre para ir tratándolo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros pensamos es que en esta época, aparte de las enfermedades físicas, han surgido y hay, y ustedes de hecho van a tener en el aula, muchos tipos de enfermedades que no vienen solo de lo físico, sino de lo mental. De hecho, creo que les dije en algún momento que se habla de que la pospandemia, cuando pase esto, va a venir otra pandemia, y la pandemia va a ser una pandemia caracterizada por las enfermedades mentales, porque fruto de este tiempo de pandemia, las enfermedades mentales van a ser mucho más intensas y se van a notar más. La gente, culpa del encierro, del miedo, del abandono, de la contaminación, de la falta de contacto con otros, está ahora sufriendo de muchas deficiencias y enfermedades mentales. Los psicólogos están locos de trabajo. Los psiquiatras están repletos de trabajo. ¿Por qué? Porque no solo nosotros, los adultos, sufrimos un montón de circunstancias, sino que los niños también. Y ustedes van a tener niños en el aula en algún momento y no saben si van a tener que cursar con ustedes en un formato híbrido, que es la educación que se viene, o bicuo, donde se van a, digamos, compartir clases, a veces virtuales y a veces presenciales, o si realmente en algún momento vamos a poder llegar a volver a tener clases presenciales. Pero esos niños que ustedes van a recibir o vía virtual o vía presencial, muchos de ellos pueden tener alguna patología. Patología que tiene que ver con lo que habla este tema, ¿sí? ¿Alguien lee la primera parte, porfa? Así leemos juntos. ¿A qué refiere que toda época tiene sus enfermedades? Para responder esa pregunta. O leo yo y ustedes van escuchando. ¿Alguien tiene ahí? Yo no puedo, no, yo me manejo con el celu, nomás, profe, y tengo todo en el celu, por eso no me ofrezco. ¿La experiencia neuronal, profe? ¿Desde ahí? Sí, señora. Gracias, Silvia, querida. Gracias. Desde ahí. Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Así, existe una época bacterial que, sin embargo, toca a su fin con el descubrimiento de los antibióticos. A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales, como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad o el síndrome de desgaste ocupacional, definen el panorama patológico de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad del otro inmunológico, sino por un exceso de positividad. De este modo se sustraen de cualquier técnica inmunológica destinada a repeler la negatividad de los extraños. ¿Hasta ahí, profe? Hasta ahí. La primera pregunta corresponde más o menos a lo que dice allí. Y también la segunda, que dice, ¿qué pasa con el miedo a la pandemia gripal? Y la tercera, ¿qué se han dejado luego de las técnicas inmunológicas? Entonces,
Con esa primera parte que leyó Silvia, ustedes podrían responder esas 3 preguntas. Entonces, ¿a qué refiere que toda época tiene sus enfermedades? ¿Qué pasa con el miedo a la pandemia gripal? ¿Y qué se han dejado luego de las técnicas inmunológicas? Entonces, después vamos a hablar de qué es lo que se ve de uno y explicar las enfermedades neuronales. ¿Quieren que leamos hasta el final de la hoja y después hacemos? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, el siglo pasado era una época inmunológica, mediada por una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño. También la Guerra Fría obedecía a este esquema inmunológico. Ciertamente el paradigma inmunológico del siglo pasado estaba a su vez dominado por completo por el vocabulario de la Guerra Fría, es decir, que se regía conforme a un verdadero dispositivo militar. Ataque y defensa determinaban el procedimiento inmunológico. Este dispositivo, que se extendía más allá de lo biológico hasta el campo de lo social, o sea, a la sociedad en su conjunto, encerraba una ceguera. Se repele todo lo que es extraño. O sea, repele quiere decir que uno, en cierta manera, rechaza, ustedes cuando se ponen un repelente rechazan mosquitos, ¿sí? Entonces, se repele todo lo que es extraño, se rechaza lo extraño, ¿sí? Es objeto de la resistencia inmunológica es la extrañeza como tal, aun cuando el extraño no tenga ninguna intención hostil, incluso cuando de él no parta ningún peligro, será eliminado a causa de la otredad. Entonces, ustedes tienen ahí unas cuantas preguntas. ¿Se animan a hacer al menos la primera, por ejemplo, Bárbara, la segunda Silvia, la tercera Antonella, la cuarta Fanny? O sea, divídanse para hacer, en total son 8 preguntas. Las pueden hacer ahora estando en clase, aunque sea de forma oral, y compartirlas con el resto para que nosotros podamos socializar. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta de la primera pregunta? La leemos aquí y cada uno la va escribiendo, así las vamos haciendo. ¿A qué refiere que toda época tiene sus enfermedades? ¿Cómo diríamos? No tengan miedo de mí, por favor. ¿A qué refiere que toda época tiene sus enfermedades? Profe, yo hice la pregunta. Muy bien, Jazmín, por favor, léela. Puse. Ya somos 36, Fabián, así que le estamos ganando el partido. Se refiere cómo en la antigüedad hubieron enfermedades como la peste negra, el sarampión, la varicela, entre otros. Actualmente se hacen notorias otros tipos de enfermedades que por ahí en la antigüedad no eran importantes. Por ejemplo, las enfermedades neuronales como la depresión, el déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de desgaste ocupacional, que son considerados infartos ocasionados por un exceso de positividad. Los malos hábitos a los que nos tiene acostumbrado la vida actual son en gran parte responsables de los daños corporales propios de la época, donde durante muchos años se creía que las neuronas no se regeneraban, y actualmente sí hay procesos cognitivos que permiten regenerarlas. Por ejemplo, para las enfermedades neuronales se trabaja con psicólogos, con diferentes factores que van a permitir identificar esas enfermedades. Muy bien. ¿Le podés decir a tus compañeros más o menos para que ellos puedan ir anotando o escribiendo? ¿Puedes dictarle la respuesta? Sí, profe, ahí le dicto. Por favor. Se refiere... Aprovechen y hagan ya, ¿sí? Como en la antigüedad hubieron enfermedades
como la peste negra, el sarampión, la varicela, entre otros, actualmente se hacen notorias otros tipos de enfermedades que por ahí en la antigüedad no eran importantes. Por ejemplo, las enfermedades neuronales como la depresión, el déficit de atención con hiperactividad, el síndrome de desgaste ocupacional, que son considerados a su vez infartos ocasionados por un exceso de positividad. Los malos hábitos a los que nos tiene acostumbrado la vida actual son en gran parte responsables de los daños corporales propios de la época, donde durante muchos años se creía que las neuronas no se regeneraban, pero actualmente sí hay procesos cognitivos que permiten regenerarlas. Por ejemplo, para identificar las enfermedades neuronales se trabaja con psicólogos, en donde diversos factores van a permitir identificar esas enfermedades. Y eso es todo. Gracias, gracias, querida. ¿Pudieron anotar? Algo. Algo. Bueno, ahora su compañera seguramente le va a compartir, pero tenemos que tratar de hacer y de pensar un poquito, ¿sí? ¿Qué pasa con el miedo a la pandemia gripal? Habla también el texto ahí. ¿Qué pasa con el miedo a la pandemia gripal? Fíjense, el texto les habla. Dice, a pesar de los manifiestos, sí, te escucho. ¿Puedo responder también esa pregunta? Sí, sí, por favor. Vayan anotando la respuesta, corazón, por lo menos los puntos importantes. ¿Sí? Te escucho, Jasmine. Profe, usted dio las preguntas porque son enteradas. Sí, di, Silvita. Sí. Sí, di. Capaz seguramente no las anotaron nomás. Después se las paso de vuelta o le pido a Jasmine que les pase. Lee, Jasmine, por favor. Profe. Bueno, profe. Yo puse que si bien tenemos miedo a la pandemia, pero con los avances tecnológicos y de la ciencia, se está estudiando para sacar una vacuna actualmente. Y que actualmente no vivimos en la época viral, sino que se ha dejado atrás a la técnica inmunológica. En la antigüedad no existían estos avances que hoy tenemos, ya que utilizaban otros medios para curar las diferentes enfermedades y algunas enfermedades no eran tan notorias como las que encontramos actualmente. En la antigüedad era una época considerada inmunológica, mediada por una clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño. Recuerdan lo que yo les dije hace un ratito, que hubo una época en la cual la sociedad sucumbía. ¿Por qué se da esto en sociología? Porque moría la gente por estas enfermedades y los daños colaterales y los daños o sea, hay generaciones en muchos países que han fallecido de estas pandemias, de estas epidemias, lo mismo que la fiebre amarilla, que el paludismo, un montón de enfermedades que han cambiado incluso el orden social, o por ejemplo, cambiado el hecho de que poblaciones enteras desaparecían ante esta problemática, ¿sí? Luego, ¿qué se han dejado luego de las técnicas inmunológicas?
¿Saben lo que es una técnica inmunológica? Crear una barrera, una defensa o conseguir algo que nos haga inmunes. Una de las enfermedades que más espanto y muertes causó en el mundo y que sociológicamente cambió el mundo es el SIDA. Porque irrumpió en una época donde nadie pensó que iba a venir una enfermedad de transmisión sexual, cuando se pensaba que la peor había sido la sífilis. ¿Sí? Aparece el SIDA. Ustedes conocen la sífilis también, ¿cierto? Aparece el SIDA y nadie lo esperaba. Y empezó a transmitirse y no se sabía primero cómo se transmitía, la gente se contagiaba, la gente se enfermaba, la gente no sabía cómo prevenir, hasta que luego, hasta hoy en día no hay vacuna contra el SIDA. Hay tratamiento para el SIDA, pero también muchos se han muerto de ella. Nos llegó a ser una pandemia, porque como es sexual no se transmite por el aire. Pero sí se desconocía cómo tratar, ¿sí? Entonces mucha gente se enfermó de grupos sociales diversos, gente que ni nunca pensó que se iba a enfermar, ahí lo tienen a Freddie Mercury, hay un montón de artistas y de personajes, digamos, relevantes que terminaron muriéndose por desconocer que esta enfermedad era tan mortal y que se transmitía a través de las relaciones. Y la gente estaba inmunológicamente desprevenida, entonces la atacaba con todo y se terminaban muriendo. Entonces cada época, por eso dice que cada época tiene y ha tenido sus enfermedades, ¿sí? Después hay otra que les dice, ¿qué se ve desde los inicios del siglo XXI? Hay un mayor índice de qué tipo de enfermedades desde los inicios del siglo XXI. No estoy tomando... Las enfermedades neuronales. Muy bien. ¿Cómo podrías explicar, Fanny, eso? Que las enfermedades neuronales son la depresión, el trastorno por déficit de hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad, el síndrome de desgaste ocupacional, que definen el panorama patológico de comienzo de este siglo. Usted, muy bien, corazón. ¿Ustedes conocen gente que padezca este tipo de enfermedades? Yo tengo un profe, mi cuñada, que está así en este momento con la depresión. Perfecto. ¿Saben a quién ataca también? A los niños. Los trastornos estos de déficit de atención, de TDAH y todo eso, son muy notorios en el aula. Entonces ustedes cuando estén en el aula van a tener seguramente, ya sea, le digo, la cursada que les toque, niños que tienen ese diagnóstico y con los cuales ustedes van a tener que trabajar. Hoy en día se los incorpora, ellos trabajan en el aula, siempre, si es posible, con ayuda de alguna maestra especial, pero existe mucho y sobre todo en la infancia. Es una realidad que no podemos negar y que en el aula son alumnos tales como los demás. Luego la depresión y todas las otras, o el desgaste ocupacional que muchas veces nos pasa a nosotros, le pasa a los padres de los chicos, eso es, digamos, algo que nosotros no podemos medir, ¿sí? A veces estamos desgastados, pero del cansancio, desgastados de muchas cosas. ¿Por qué habla de que esas son enfermedades de inicios del siglo XXI? Porque antes no había tanta cantidad. No había tanta cantidad. Y ahora le van a agregar seguramente, cuando pase todo esto, la gran cantidad de gente que va a estar apática. Sobre todo notorio en niños y adolescentes. ¿No se dan cuenta lo que tienen hijos chicos o jóvenes que no quieren hacer nada? Que se acostumbraron a estar haciendo nada.
¿Saben lo que va a costar remontar eso? Que el único interés que tienen es la dependencia de la tecnología, que no quieren jugar, que no quieren salir, que no quieren nada, que si ustedes les preguntan o le dicen algo, se han puesto hostiles y hasta agresivos hasta con los padres. Entonces, eso también es un factor que va a desencadenar toda esta época. Yo lo veo, no tengo hijos chicos, pero lo veo en los alumnos que tengo virtuales, que tengo que hablarle a los padres y decir, señora, por favor, o los llamo a los chicos, le hablo, pero están hostiles, están apáticos, quieren dormir, quieren rascarse, quieren jugar los jueguitos. Esto va a traer una serie de complicaciones, sumado al otro riesgo. El Internet es excepcional para muchas cosas, pero para otras es un factor de riesgo. Ustedes sí, escucho, Celeste. Soy Galeano. Yo creo que también muchas veces cuando se le habla a los padres y se le dice el problema que tienen sus hijos o se le plantea, también los padres no quieren reconocer y esto también hace que el niño empeore muchas veces su situación porque no quieren aceptar estos problemas, por ejemplo, que tienen actualmente los niños hoy en día. Perfectamente, es una negativa del padre aceptar. O sea, y otra cosa, las enfermedades derivadas de la drogadependencia tan temprana, los índices de consumo y de adicciones han bajado drásticamente. Las edades antes de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas o drogas o lo que fuese, e incluso alcohol, antes comenzaban a consumir a una edad donde eran adolescentes o un poquito más grandes. Hoy en día ha bajado el índice de edad en la cual inician el consumo y el índice de edad en el cual inician las relaciones sexuales. Entonces, ¿qué sociedad nosotros estamos preparando para esos niños del futuro, para esos jóvenes que hoy tenemos, para esos niños que estamos criando? ¿En qué forma los estamos resguardando y en qué forma los estamos condenando? Un niño o una niña sin control en las redes sociales es también un niño expuesto a los pedófilos, a lo que se llama grooming, a un montón de acosadores o qué sé yo, gente depravada que del otro lado puede incluso hacer al chico cosas que no corresponden. El acceso a información que no deben, a pornografía, todo eso también cambia. Eso va a estar incluido luego, acuérdense, yo no soy médica, pero va a ser un factor desencadenante de otro tipo de patologías. Pero los chicos, sí, te escucho. Yo creo que había escuchado a Tenti Fanfani, creo que había dicho. Sí, Tenti Fanfani. Yo por ahí no estoy, o sea, no entiendo, capaz que justamente porque cuando iba a la escuela era otra cosa, pero yo no sé en realidad a qué le encuentran de malo a la escuela. Yo creo que van queriendo cambiar cosas que no es necesario cambiar, como por ejemplo el respeto. Por ejemplo, en el video él había dicho que el niño no tiene la obligación de respetarle al docente si no se siente respetado por el docente, por ejemplo. Y yo creo que eso pasa por, o sea, es una persona mayor, una persona, o está en un lugar donde el niño tiene que respetar. Y yo creo que hay cosas que cambian, como por ejemplo, si uno le enseña, antes decíamos que el alcohol era malo, que la droga era mala, ahora se le tiene que enseñar que el exceso o el abuso de eso es malo. Tampoco se le dice que no lo haga. Esas cosas, por ejemplo, no entiendo. No, y tenés justa razón en decirlo. Está bien que lo hablemos, porque siempre la autoridad hay que respetarla.
A mí me pasa que con muchas de las autoridades, por ejemplo, de la escuela o de educación, yo tengo relaciones de amistad porque son conocidos míos de toda la vida, pero no por eso voy a faltar el respeto. Para mí es mi jefe, mi jefa, mi autoridad y lo tengo que tratar como tal. Esa confusión que se genera, ¿sí? Well, you need to open the door. Wait for me, guárdeme 2 segundos, mi hijo quedó llaveado afuera. ¿Saben? ¿Me esperan 2 segundos? Miren la pregunta que sigue, por favor. El que tiene el texto. Entonces le abro. Buenas noches, chicos. Le habla Silvia. Si alguien puede ser amable o puede pasar, digamos, todas las preguntas que ella está empezando a decir ahora, porque yo no lo tengo. Yo tampoco lo tengo, así que estoy re perdida. ¿Eso en qué momento dio? No sé. En el grupo La están clase las, pasada. La clase preguntas. pasada dictó la profe. El Hola jueves chicas, sería yo la clase subí las pasada. preguntas al grupo. Sí, apenas terminó Sí, la la clase compa pasada, Antonella subí al subió. grupo. ¿En Yo la serio? clase pasada no pude entrar porque llegué tarde a trabajar, por eso. Están en el grupo. Bueno. ¿Está escrito o sea, en un cuaderno así? ¿En Sí. una hoja? Sí, yo Sí. pasé en lápiz negro. Y teníamos que leer de ese texto, ¿no? Sí, de de la esa sociedad del página que cansancio, la la profe primera dio. parte. Exactamente, Ahí- sí, de la 8 a la 15. Creo que era. Sí, yo no Disculpen pude que me asistir a meta. la clase pasada. Ahí resalté en el grupo la hoja donde están las preguntas que habían enviado. Sí, la compañera Muchísimas Antonella gracias, subió. Fabián, muchísimas gracias. No hay problema, chicos. Yo sé que estamos todos cansados, una altura del año complicada, pero ayer en la reunión eso le dije a la gente de la Dirección de Educación Superior que yo rescataba el valor de ustedes, de seguir, de la predisposición, lo mucho que se esmeran, la calidad humana que se encuentra en ustedes, la devolución que siempre hacen cuando uno... Pero Sí, lo que profe, decía a mí se me pasó nada más porque la semana, o sea, el jueves pasado era el cumpleaños de mi nena y no me pude conectar. No, escuchame, yo no juzgo para nada. Lo que ellos hablaban y decían era que ahí los docentes de la escuela puntualmente decían que había docentes que decían que a sus clases no se unían. Y que otros decían que a sus clases sí. ¿Cuál es la diferencia? Yo no sé. Yo escuché. ¿Es así? A nosotros nos pasa que hay docentes que no dan clase. A nosotros nos pasa al revés, profe, eso. Profe, usted es la única que da clase de seguido. Después Mi lo otro, amor, nadie. gracias. Y eso que ayer me sentí con una culpa porque era mi cumpleaños. Tenía una culpa, te juro que le quería echar a mi visita. Después dije, no, por Dios. No, profe, se merece un descanso también. Eso lo estábamos hablando la vez pasada con Agustina. Le digo, ¿será que va a dar clase la profe? Y seguro que sí, si el año pasado asistió. Pero ahora diferente, está en la casa, le van a llegar. Claro, ese es el tema. Yo ni siquiera. Miren que ese día tuve reunión en la escuela, tuve todo, y después cuando llego me cae en visita, que no puedo echar, ¿me entienden? No puedo. Profe, Sí, mi amor. buenas noches. ¿Sabe lo que los otros días, por ejemplo, a mí me pasó un caso particular y sé también que a algunas compañeras pasó lo mismo, que, por ejemplo, la profesora, no todos también buscan los medios más accesibles para todos. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos esto de la clase virtual, era todo por Zoom, hasta que, bueno, apareció este Meet que posibilita que más compañeros se puedan conectar. No tiene un tiempo, digamos, que ya se va a cortar la clase, entonces nos fuimos acomodando y ustedes saben, nuestros teléfonos están colapsados, mucho de lo que estudiamos
somos mamás, entonces tenemos toda la tarea de nuestros hijos, escuela, colegio, jardín, lo que sea. Nuestro teléfono no da más. En las casas muchas veces pasa de que tenés 1 o 2 teléfonos nomás, digamos, disponibles, y con la tecnología también que tiene que ser avanzada para bajar los programas que te piden, para así vio PDF, lo que sea. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que una profesora dijo, bueno, ya me conecto por Zoom, y nosotros le dijimos, sí, por favor, qué posibilidad había de que ella haga un Meet, porque era lo que todos ya tenemos en el celular, con ese nos estamos manejando re bien. Sí, y encima a mí me otra vez, gusta porque no corta. Con el claro, Zoom y ya otra va. cosa, sí, y otra cosa es el tema que muchos de los compañeros también se manejan, digamos, con el crédito nomás el celular. Vos tenías que eliminar una aplicación y volver a instalar la aplicación, y eso ya te va consumiendo también el tema del crédito. Y le pedimos a la profesora si qué posibilidad había de que ella cree un Meet para trabajar con ese, que se nos era más fácil porque ya lo teníamos en el celular, y no era que teníamos que, encima en la clase siguiente que teníamos con un profesor que tenía Meet, o sea, era borrar, descargar, o sea, todo un tema. Y la profesora lo pasó por alto, no, o sea, cero, ni escuchó. Entonces, ¿qué pasa también? Que eso está pasando. Usted, por ejemplo, se adaptó, tenemos los grupos, tenemos de todas las formas, pero, por ejemplo, en ese sentido, si con todos los profesores venimos trabajando con Meet, o sea, ella no también en ese sentido no supo entender de que, ¿por qué no crea un Meet y ya está? O sea, ya todos tenemos eso descargado en el celular. Entonces, además nos dijo que se conectaba a las 17:30 y pasó casi hasta las 8, casi le esperamos para que nos dé la clase. Por Dios santo. No, yo ayer escuchaba y la verdad que a mí me enerva la sangre cuando hablan mal de los alumnos, porque yo soy una... Y no es que le estoy mintiendo para que hablen con ustedes, yo siempre defiendo a los alumnos, porque entiendo que todos tenemos nuestras dificultades, nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero veo que en esta época están haciendo lo posible por seguir muchos. Y el que no lo hace sabrá por qué. Y el que miente también sabrá por qué. O sea, yo no soy quien para juzgar, pero no me gusta cuando los docentes ponen la justificación de que el alumno no se conecta y en realidad no son ellos los que están haciendo su trabajo. Igualmente nos pasó lo mismo también, profe, cuando se creó el aula virtual. Hay muchos los compañeros que hasta el día de hoy cuesta porque es más difícil, y o sea, teniendo la posibilidad del Classroom, que ya lo entendemos, que es más fácil, te pasan ahí la consigna y ahí subí tu trabajo y terminó. Y el aula virtual todavía sigue siendo un poquito complicado de entender, y tampoco no dan la opción ellos de agarrar y tener otra forma. Entonces, también ahí yo digo que tiene que ver, sé que todo esto nos tomó de sorpresa y tuvimos que aprender un montón de aplicaciones de golpe y todavía seguimos aprendiendo, pero hay las aplicaciones como el Classroom que ya lo manejamos perfectamente, y así entonces también hay que ser, yo digo, un 50 y 50. Nosotros queremos llegar, fíjese la clase, la cantidad de gente que está conectada con usted ahora. Entonces, usted nos da toda la posibilidad, y bueno, o por supuesto que hay compañeros que hoy no se pudieron conectar por algún motivo. Sí, pero eso no quiere decir, claro, eso no quiere decir de que hoy, por ejemplo, es una clase perdida. Al contrario, un 50% usted en llegar y el otro 50% nosotros en llegar a usted. Claro, y usted a su vez transmitir a sus compañeros que no pueden estar, porque hay que ser solidario. Yo le dije eso exactamente, así como estamos hablando, le dije que yo veía mucho compromiso, mucho interés, que gente que realmente está haciendo lo posible por seguir, y bueno, pero muchos dicen que no es así, y no, yo no puedo saber la regularidad con la que tienen otras materias, porque no sé si tienen, si no tienen, si le dan, si no le dan, no sé. No. Cada uno tiene que rendir cuenta de lo que hace, ¿no? Corazón, la otra pregunta la tenían ustedes ahí, expliquen las enfermedades neuronales, la explicó su compañera,
Fanny, me parece recién. Después habla de lo que tratemos de relatar lo que ocurrió en el siglo pasado. La otra dice, ¿qué es el objeto de la resistencia? Y la octava, explique a qué refieren los discursos sociales. ¿Alguno hizo eso? El de la resistencia y la otra, los discursos sociales, las enfermedades neuronales ya hablamos, y lo que ocurre el siglo pasado, o lo que ocurrió el siglo pasado. Ahí se habla de una etapa inmunológica mediada por una división entre lo que estaba adentro, lo que estaba afuera, el amigo, el enemigo. ¿Saben qué quiere decir eso? Que la inmunología es el crear defensas contra algo. Era muy factible que la gente que no podía acceder a cierta medicación, ciertos tratamientos, cierto tipo de digamos, de lugares en los cuales se podían tratar, tampoco lograban tener la cura. Lo bueno de hoy en día es que la gran mayoría de las enfermedades y sus antídotos o sus vacunas, cuando salen al mercado, suelen ser gratuitas. Por eso ustedes cuando tienen un hijo, un bebé o de distintas, creo que hasta para el HPV a las nenas le ponen una vacuna, ¿no? Sí, profe. Entonces, hoy en día eso es algo que se ha hecho universal y es gratuito y es bueno. Ojalá no haya división más adelante, nosotros podamos tener acceso también a lo que salga en cuanto a vacuna para esta enfermedad que hoy tenemos, esta pandemia que hoy existe, ¿no? Entonces tendría que tratar de determinar lo que falta. Ay, mira, es muy bueno, son las 21:41 y tenemos 35, Fabián. Es un logro. Le voy a decir a mi hermano que envió, él no sabe que... 38 son. Registré hoy 38 más. Antes de que usted se levante había 38 más. Ah, que mi hijo me vino a pedir que habla. El HPV también se le... Ah, los varones también le ponen, no sabía, perdónenme. Bueno, en la página 8, aquellos que tienen ahí, aunque sea en su celular, el texto, les dice, en los últimos tiempos han surgido diversos discursos sociales. ¿Saben qué son los discursos sociales? Lo que socialmente se va transmitiendo, ¿no? Que vienen del campo de la inmunología, es decir, bueno, vamos a ver dentro de la inmunología refiere a qué características van a adquirir las personas una vez que reciban, por ejemplo, una vacuna. Yo, como todos los años, me enfermo mucho de la garganta, inmunológicamente, cuando empieza a cambiar el clima, tomo vacuna C, tomo vitamina C y 500.000 cosas C para reforzar mi garganta. Entonces, ¿qué va a pasar? A eso se refiere. Entonces, en los últimos tiempos han surgido diversos discursos sociales que se sirven de manera explícita de modelos explicativos procedentes del campo inmunológico. Sin embargo, no cabe interpretar el hecho de que el discurso inmunológico esté en boga o que esté de moda, sino que es un paradigma que de forma expresa se ha llevado a un objeto de reflexión y a menudo es una señal de hundimiento. Eso no me interesa tanto, pero sí abajo van a encontrar un numerito 1, un numerito 2. Hoy en día la sociedad incurre de manera progresiva en una constelación que se sustrae por completo del esquema de organización y resistencia inmunológica. Se caracteriza por la desaparición de la otredad y la extrañeza. ¿Saben lo que es la otredad? Hoy en día a la sociedad le importa un pepe el otro. La otredad es darse cuenta que hay otro ser humano que está al lado mío, que puede ser mi amigo, mi pariente. La capacidad de tomar conciencia y tener conciencia del otro.
¿sí? Por ejemplo, la otredad es eso, tomar conciencia, lo que vos dijiste, del otro. Si yo me cuido de mí, también tengo que pensar en la otredad, que es tomar conciencia del otro. No es la empatía, es ponerse y tomar conciencia del otro. Si ustedes, por ejemplo, le doy un ejemplo burdo. Sí, mi amor, te escucho. La otredad se refería a reconocer a una persona ajena como un individuo autónomo, ¿eso es lo que referiría? Exacto, exacto, como un individuo autónomo, pero yo lo necesito, ¿sí? Autónomo, pero lo necesito y lo tengo que respetar. Vos con tu mujer, vos tenés pareja, vos tenés una otredad con ella, por más que vivan juntos, por más que tengan una pareja, los que tienen pareja, son individuos autónomos y te tienen que respetar y reconocer entre sí. No es que uno va a pasar por encima del otro, lo va a manejar, ¿me entienden? Bueno, nuestra sociedad carece de muchas de esas cosas. Entonces, lo que yo necesito es que ustedes traten de leer, si tienen el librito este, que es chiquitito, lo de violencia neuronal, y después sí, amor, todo el capítulo de violencia neuronal, ¿sí? Pueden leerlo, que termina en la página 15, ¿sí? Yo había encontrado, había investigado en otro lado que decía el exceso del aumento del rendimiento provoca el infarto del alma. El cansancio de la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas, que aísla y divide. Muy bien, aísla y divide. Y también en una parte de lo que usted nos dio está, este cansancio que separa, atormenta, con la incapacidad de mirar y con la mudez. Solamente el yo llena por completo el campo visual. Exacto. ¿Se entiende lo que estamos leyendo? ¿Se entiende lo que estamos hablando o es muy difícil? Sí, profe, ¿se entiende? Siempre busquen ustedes, como están haciendo todos, explicar con palabras sencillas, por más que el vocabulario tenga algunas palabras que nos dificulten. Pero si nosotros tratamos de explicar de manera sencilla, aquello que llegamos a comprender es mejor, sin utilizar términos que no entendemos y repetirlos de memoria. Y si los repetimos, por lo menos tenemos que buscar qué significan para no cometer el error de que después decir algo y me preguntan y yo no sé ni qué miércoles contestar. ¿Se entiende? Entonces, lo que vamos a hacer, yo los libero porque son las 21:47, a ver si miran, no sé, el segundo tiempo del partido. Hasta la página 15 lean, ¿sí? Y les voy a pedir de didáctica que yo les mandé algo hoy para que miren, que escuchen y que tomen nota. Le mandé de YouTube, pero igual les voy a mandar alguna consigna más para trabajar para la semana entrante. Ya nos falta poco, así que hemos hecho mucho y yo creo que vamos a llegar bien. Confío en ustedes. ¿Van a poder leer para la página 15, hasta la página 15 para la semana entrante? Sí, Profe, vamos a contestar. si le quiere hacer una consulta. Sí, querida. ¿Solo yo? Sí, sí. El tema de si es que va a realizar algún otro trabajo o con el trabajo que presentamos. Con ese trabajo, porque yo tengo que devolverles, en realidad, tengo que devolverles el trabajo, así que les voy a devolver, con ese está, y vamos a seguir con la cursada, charlando, viendo los temas principales, pero no vayan a desesperarse, y bueno, los voy evaluando así de manera en la cual participan, en la cual yo veo que se unen, que están atentos, y de hecho un grupo humano maravilloso que no necesito estar encima de ustedes, porque ustedes solos, por convicción, saben que tienen que estudiar. Yo no necesito exigir, porque ustedes saben que si vienen a la clase van a aprender.
Entonces eso es una cosa, ¿sí? Entonces, usted no va a hacer un coloquio final, ¿sería? Sí, vamos a hacer un coloquio, pero voy a esto. Ah, Que yo no necesito, no es que no exijo. Yo exijo, trabajo, estudio, de hecho damos todos los programas en todas las cátedras, pero no necesito estar encima de ustedes llamando 500 veces de la lista, sus compañeros toman asistencia, pero no necesito estar hincándole que se unan, porque ustedes ya voluntariamente lo hacen, ¿me entienden lo que le digo? Voluntariamente saben que van a tener clase y se unen, y eso es lindo. Su tema creo que nos ayuda para muchas otras áreas, digamos. Así que usted es la única que siempre está y nos ayuda para casi todas las otras materias también, que tenemos casi los mismos temas. Sí, por eso. Por eso es bueno, yo me alegro mucho y ojalá que terminemos bien el año que viene sea también exitoso para todos, que lleguemos a probar y a terminar tranquilos. Y vamos a hacer un baile aunque sea ausente las dos, le pone Fabián. Vamos a hacer un baile aunque sea en la cancha, que enfrente de mi casa, ya les dije ya. Aunque sea un baile así, con distanciamiento social, ¿cierto? Sí, profe, a mí me quedó las ganas de juntarnos en esa cancha que tanto nos habló durante todo este tiempo, así que yo creo que quedó pendiente ese encuentro en esa cancha. Mira, el césped está cortado. Encima hay unos lugares hermosos para sentarse ahí. Ay, Dios santo. Y la gana que tengo. Para finalizar hay que hacer ese encuentro en esa cancha, si no yo creo que no sería el cierre de nuestra materia. Ahora, ¿qué hacemos si viene la policía o algo? ¿Qué decimos? Corremos para todos lados y listo. Podemos llevar artículos de pesca y pelotas porque ambos están habilitados, así que se puede usar de excusa. Bueno, muy bien. Unas cañas aunque no haya agua. ¿Eh? No, y nos sentamos lejos y hacemos tipo una sentada como los hippies. Cada uno con su mate para que no digan que nos contagiamos. Y listo, ya está, ¿cierto? O el tele, qué sé yo. Y yo agua, porque yo tomo agua o jugo, así que... Bueno, mi corazón, nos vemos la semana entrante, el miércoles para una, el jueves para la otra. Y traten de leer hasta la página 15. Gracias por unirse, por estar. Y vamos presos, profe. Si todo es gratis. Gratis en la calle. Claro, la verdad que los presos la pasan lindo, pero nos van a querer violar, mi amor. Y le pagan a los presos. No, chicas, le van a querer violar a esos presos de adentro. No. Chicas, guarden su integridad. Bueno, les mando un beso, gracias. Los quiero mucho. Traten de leer, por favor, sí. Que Dios les bendiga. Chao.